Buenos días, soy Mónica Romero de Gusto Latino Gastronomía. Hoy vamos a preparar la cochinita pibil al estilo yucateco en casa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos semillas de cilantro, pimienta de Jamaica, clavo de olor, orégano, que puede ser así en hojas pequeñitas o en hojas grandes, comino y canela. Depende de la cantidad de carne que pongas, pues necesitarás más o menos ingredientes de esto. Esto se triturará en el mortero junto con un poco de sal gorda, pero si no tienen sal gorda, puede ser sal normal de un grano más pequeñito y también funcionará. Una vez triturado estos ingredientes, se introduce el ajo en lo que es todos estos ingredientes que quedan como un polvito. A este resultado, cuando quedan los ingredientes en polvo, se le llama recado blanco en México. Después ponemos el ajo, como les dije anteriormente, y cuando ya esté todo listo, como una pasta, entonces vamos a la siguiente parte, que es hacer el recado rojo. Este recado se prepara con pasta de achiote que se le agrega. Esto ya lo haremos en un procesador de alimento, puede ser el que tengamos, porque aquí no va a caber posiblemente. Se le agrega el achiote, zumo de naranja agria exprimido, y si no se consigue naranja agria, pues entonces tendrá que ser un 50% de naranja agria y de limón o de lima, de lo que se encuentre, porque a veces es difícil en el supermercado encontrar ciertas cosas. Todo esto se licúa y con ese se genera el recado rojo, que será nuestra salsa para condimentar la carne. Posteriormente es cuando utilizaremos las hojas de plátano. Esto es parte muy importante de la receta porque da un gran sabor a la comida y es bastante tradicional en lo que es la preparación de esta receta. Estas hojas, para prepararlas, se lavan previamente, aquí están lavadas, y luego se tienen que soazar. Lo que generalmente se hace cuando se soazan las hojas, que es como una preparación súper clave y básica para utilizar estas hojas, es ponerlos directamente en la llama. En mi caso, como no tengo gas, pues lo haré en una sartén, las calentaré un poco, lo suficiente para quitarles la humedad, toda esta agua que tienen, y para que las hojas suelten todo ese aroma y ese sabor, que ya aún así se siente, si se huele, y para que tenga más flexibilidad. Estas hojas son las que taparán la carne, que les dará un gusto fantástico junto con el resto de ingredientes que hemos preparado anteriormente. Y esto se horneará. Bueno, ya triturado todos los ingredientes estos secos para tener el recado blanco, he puesto el ajo y ahora esto lo vamos a poner en la licuadora. Queda como una pasta en la licuadora o el procesador de alimentos que tengamos. Junto con el achiote. Y el zumo de naranja y limón.
o de naranja agria. Todo esto lo cerramos y lo licuamos. Ya tenemos la salsa que hemos triturado junto con los demás ingredientes, es decir, el ajo, el achiote y el jugo de naranja limón o lima. Las hojas de plátano ya las hemos sobazado. Mucho cuidado con cocinarlas demasiado porque si no se parten. Tiene que quedar en el punto exacto para quitarle el agua y que la hoja se suavice y se pueda trabajar. A la carne le he puesto un poco de sal. Y ahora lo que falta es ponerle la salsa encima. Esta salsa es ideal para la carne, para condimentarla, va a quedar exquisita. El aroma que aporta los condimentos secos del recado blanco es fantástico. Tapamos con la hoja de plátano como si fuera una mantita y le ponemos un poco de papel de aluminio para proteger la hoja y que no se seque. Y que se cree como una especie de efecto horno dentro del recipiente. Y metemos al horno. Esto también se mete durante unos 50 a 60 minutos por kilo de carne. También depende del grosor de la carne y un poco del horno. Son varios factores que hay que tener en cuenta, pero ya es más que todo que la carne se tiene que cocinar bien. Bueno, ahora nos falta el complemento final, que esta es una salsa que se llama Schnippek, es un nombre que viene del náhuatl, y esta salsa se utiliza para poner encima de los tacos con cochinita pibil, por ejemplo, como acompañante. Yo aquí he hidratado unos chiles que estaban secos y los he cortado. Entonces los cortamos. Yo prefiero utilizar el cuchillo y el tenedor para porque a veces quedan residuos en las manos y pueden hacer daño a los ojos si se toca uno la cara o los ojos. Y ponemos el líquido del zumo de naranja que habíamos preparado antes. Esto lo revolvemos y lo podemos dejar aquí en un bol o en un recipiente, en un frasco, y lo metemos en el refrigerador durante el tiempo que se cocina la carne. Y ya tenemos nuestro acompañante. Bueno, esta es la carne, finalmente ya está. El corte ha sido tan grande que he tenido que cortarla porque hay que ir supervisando la carne y he tenido que cortarla. Ha tardado un poco más de lo que esperaba, ha sido más o menos como 1 hora y media por kilo de carne y he tenido que subir la temperatura de 180 inicialmente a 210 grados, 220 grados. Es decir, que hay que ir revisando un poco cómo va la carne, hay que ir mirando si el horno está calentando lo suficiente o no. Una vez la carne ya esté lista, se corta en pedacitos y se le puede poner una tortilla de maíz o de trigo, lo que prefieran. Podemos usar la salsa esta Schnippek que estaba en la nevera y ponerle unas hojitas de cilantro o cilantro cortado. Todos los detalles de la receta los tendrán en la web gustolaTinoGastronomía.com. Espero que disfruten de la receta y que compartan sus impresiones. Hasta pronto.